otro programa que considero extraordinario, otro programa que va a ser muy interesante. Tenemos a 2 miembros de la junta directiva de MCRC. Tenemos nada menos que a uno de los cofundadores, a Pedro M. González, y también tenemos a su presidente, a Juanjo Charro, al movimiento fundado o cofundado por don Antonio García Trevijano, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Bueno, te lo pregunto directamente. Pedro, vamos a empezar por ti. No voy a entrar ni en presentaciones, más allá de lo que hemos hecho. ¿Es España una democracia? No es una democracia. Pues no es una democracia por la sencilla razón de que no se cumplen los requisitos establecidos para que exista una democracia. De hecho, yo creo que quizás la confusión o la sorpresa puede venir porque no se aclaran los términos desde el principio. Porque no es lo mismo hablar de democracia material, que hace referencia a cómo se gobierna, al factor de gobierno, y está relacionado con otros principios como es el de igualdad, por ejemplo, y se confunde mucho con lo que es la terminología de la democracia formal, que de esa solo hay una definición, y es muy sencilla, tan sencilla como el sistema político caracterizado por 2 elementos básicos como son la separación de poderes y el principio representativo. Si cogemos y analizamos el régimen de la relación de poder que existe actualmente en España, y digo régimen y no sistema, porque la diferencia entre un sistema y un régimen también es importante, ¿no? Un sistema político está hecho para que los gobernantes controlen a los gobernados. Los gobernados controlan a los gobernantes y, sin embargo, un régimen es al revés. Es un establecimiento institucional para que los gobernantes controlen a los gobernados, ¿no? Esa es una diferencia esencial. En España no existe ninguno de estos 2 elementos que caracterizan a la democracia formal, como son la separación de poderes y el principio de representativo. Pueden los que decir que te están escuchando ahora mismo y de cómo que no hay separación de poderes en España, si ahí hay un parlamento, el poder legislativo, hay un gobierno, el poder ejecutivo, y hay unos jueces, y ahí está el poder judicial. ¿Cómo que no hay separación de poderes? Pues exactamente igual que con Franco. Con Franco también había un gobierno, existía un legislativo que eran los procuradores en cortes y existían unos jueces que dictaban sentencias. No, eso pero, no perdona, es... Pedro, la gente te puede decir, pero en España hay elecciones, se elige al... ¿Y con Franco también? Claro. Con Franco también se votaba, efectivamente, también se votaba. Pero es que esa separación que hemos hablado... No, te pueden decir, pero no eran elecciones limpias o no eran elecciones con libertad de partidos, ¿no? No, claro, aquí efectivamente la diferencia que existe ahora es que antes existía un solo partido y un solo sindicato en el Estado, estatales, y ahora existen varios partidos y varios sindicatos, pero también en el Estado. La diferencia no hay diferencia alguna. Lo que había antes y hay ahora es una separación funcional de funciones, pero eso no es la democracia. La separación de poderes de la que hablaba Montesquieu no es esa, es una separación en origen. Es decir, tienen que ser elegidos por cuerpos diferentes. Decía Montesquieu en El espíritu de las leyes algo tan sencillo que es: coged de un colegio de legisladores a un pequeño grupo para que gobiernen y habréis matado a la libertad política. Exactamente eso es lo que ocurre ahora. Ahora, con unas solas elecciones, sale un supuesto poder legislativo, un supuesto poder ejecutivo, y entre ellos se eligen al tercer poder, que sería el judicial. De tal manera que no existe esa separación en origen. Eso en cuanto a la separación de poderes. Y en cuanto al principio representativo, pues ahí enlaza con lo que acabas de decir tú. ¿A quién está representado en el Parlamento? ¿En los ciudadanos? No. Los partidos políticos. A los partidos políticos, a tal punto que en esto que has dicho tú de las elecciones, bastaría para conformar el Parlamento que el jefe, que se hicieran las listas a los diputados después de haber votado, que antes de haber votado, que el jefe de partido, el que aparece el número 1, hubiera rellenado todas las listas, de tal manera que luego, según la proporción que ha sacado cada partido, tiraran de lista hacia abajo. ¿Qué más da hacerlas al principio que hacerlas al final? Y tan es así que para sacar las leyes bastaría que en una mesa camilla se reunieran, pues según la proporción de votos que han sacado,
los 5 jefes de los 5 grupos parlamentarios que saquen representación los partidos, es decir, que se juntaran, yo qué sé, pues ya te digo, Feijóo, Pedro Sánchez, se juntaran y dijeran, yo tengo el 33, yo tengo el 25, yo tengo el 12, y las leyes se aprobaran sin necesidad de existir un parlamento. Por eso tampoco existe el principio representativo en España. Y no hay democracia. Democracia formal, como reglas de juego, que es a lo que nosotros nos referimos. Por la definición de democracia que los comunistas, o sea, los marxistas dicen despectivamente como democracia burguesa, como reglas de juego, que eso es lo que estamos hablando. Pedro, antes de darle paso a Juanjo, no puedo hacerlo sin preguntarte una nueva cuestión en relación a lo que has nombrado, a la separación de poderes, a los 3 poderes, porque sabes que desde hace algunas décadas se dice que una democracia de verdad no es un sistema de 3 poderes, es un sistema de 4 poderes, con la prensa añadida. ¿Tú consideras que España, ese cuarto poder sí que existe, ese poder independiente de la prensa para fiscalizar a los otros 3 o no? Bueno, en primer lugar, la prensa no sería un poder político. Yo me estoy refiriendo a los poderes políticos del Estado y de la nación. Es decir, si yo considerara que la prensa es un poder político, estaría dándole la razón a Pablo Iglesias en aquello de que toda la prensa tiene que ser pública, ¿no? y pertenecer al Estado de la nación. No, la prensa es un poder fáctico, al fin y al cabo, como los poderes económicos que están. Y lo que tienen que ser es, pues ocurre lo mismo que con el judicial, que el judicial en sí mismo en realidad no es un poder del Estado ni de la nación, es una función jurisdiccional del Estado, no es un poder político. Pues pasa lo mismo, lo que tiene que ser es independiente. Pues lo que ocurre con la prensa es exactamente eso. No tiene que ser un poder político, lo que tiene que ser es independiente. Y en España no hay prensa independiente. Eso es contundente. Juanjo, presidente de MCRC, el Movimiento de los Ciudadanos para la República Constitucional. La misma pregunta. ¿Hay democracia en España? Pues efectivamente no hay democracia. ¿Por qué no hay democracia? Además de lo que ha dicho Pedro, hay que decir que las elecciones que se realizan en los estados de partidos europeos, que no solo es España, son todos los estados europeos, quizás se salva un poco Francia y no del todo, no son realmente elecciones, son unas votaciones donde se opta por una serie de listas, se votan esas proporciones, pero no se elige al representante. Por lo tanto, si tú no puedes elegir a alguien que va a gestionar tus asuntos, no es tu representante. Es como si fuéramos accionistas de una empresa y no pudiéramos elegir al CEO, al consejero delegado, sino que eligiéramos a unas consultoras que se presentaran, unos accionistas votan a una consultora, otros accionistas a otra, pero ya la consultora posteriormente que gane decidirá quién es el CEO. No. Tienen que ser los dueños, los contribuyentes, los ciudadanos en general, todos, los que elijan al que va a ejercer el máximo poder, que es el Ejecutivo. Entonces, con estas votaciones, los diputados son empleados a sueldo de los partidos. No representan a nadie, no son representantes de nada, ni siquiera son representantes de su jefe, son empleados. Básicamente tanto, no responden al votante, responden a su partido, ¿no? Es como si no existieran. Como había dicho Pedro antes, cada jefe de partido podía tener un coeficiente. A mí me han votado el 25, a mí el 17. Y no haría falta diputados. Con ponderar el voto de cada jefe valdría. Entonces, por lo tanto, hay que diferenciar sistemas políticos diferentes con nombres diferentes. A nadie se le ocurriría decir que una sociedad limitada es lo mismo que una sociedad anónima o que el rugby es lo mismo que el fútbol. Si las reglas son diferentes, por eso nosotros hacemos hincapié en la denominación, que la democracia tiene esos 3 requisitos que habéis dicho. Entonces, no se puede denominar democracia. Lo que pasa es que siempre se ha tendido a clasificar los sistemas políticos en 2 grandes grupos, las autarquías y las democracias. Las autocracias, que la autarquía es una economía cerrada. Las autocracias y las democracias. Entonces, cuando se aplica el más mínimo principio de que hay libertad de expresión, que la hay libertades individuales
en España, en los estados de partidos europeos. En eso se diferencia de una dictadura. Entonces tenemos, digamos, realmente tenemos 4 tipos básicos de sistemas políticos. Dictadura, oligarquía de partidos, parlamentarismo y democracia. Entonces no hay que distinguir entre 2, hay que distinguir entre 4, que es la realidad. Y respecto a lo que habéis dicho antes del cuarto poder, pues parafraseo a Pedro, porque el poder, la influencia que surge de los distintos agentes de la sociedad civil, sean prensa, sean sindicatos de trabajadores, hablo de sindicatos civiles, no estatales, como ahora, que están financiados por el Estado, al ser igual que los partidos. Eso no es poder político, no es poder del Estado, es influencia. E incluso en un sistema, en una dictadura o en un régimen socialista, por ejemplo, como Corea del Norte, puede haber grupos de la sociedad que tengan una gran influencia. Los oficiales del ejército coreano, en China igual, los militares, los grupos de empresarios o de comerciantes. Eso no es poder de la República Popular China. Es influencia de agentes sociales chinos o coreanos o del ejemplo que queramos poner. No es lo mismo. Has dicho algo que me llama mucho la atención porque raramente se nombra y que me retrotrae al nacimiento de las democracias modernas. No nos vamos a ir a la democracia en Grecia, al nacimiento que podríamos considerar que está en la época de la independencia de Estados Unidos, de la Revolución Francesa, etc. Porque teóricamente, cuando se independiza Estados Unidos y los padres fundadores empezaban a discutir, y voy a resumir mucho, perdonad por el trazo grueso, pero no podemos entrar aquí al detalle. Empiezan a discutir de si Estados Unidos debía ser una democracia o una república. Porque no era lo mismo, ahora asumimos que una república es un sistema político donde no hay un rey. Pero en aquellos momentos la diferencia era importante. La diferencia era, si la gente no gobierna literalmente el pueblo y gobiernan representantes, ¿eso es una democracia? Y había argumentos a favor y en contra. Al final podemos decir que se acaba imponiendo que es una democracia el que los representantes del pueblo gobiernen, pero no estaba claro, ni mucho menos. Y había defensores, incluso ya en la antigüedad, había defensores del sistema romano, que era una república, un sistema muy complejo. Por decirlo que era una dictadura, no, el sistema político romano era, en mi opinión, más complejo que la democracia ateniense, mucho más. Entonces, te tengo que preguntar, Juanjo, si España no es una democracia, ya has descrito diferentes tipos has dicho 4, ¿qué clase de sistema político es? Porque desde luego una república no lo puede ser. Es una oligocracia u oligarquía o partidocracia o estado de partidos, como lo definió el Gerhard Leibholz, que fue miembro del Tribunal Constitucional alemán en los años 60 o 70, y luego lo ha descrito en España Manuel García Pelayo, también presidente del Tribunal Constitucional. Estado de partidos. Eso es su denominación técnica. Y no es lo mismo que la democracia, y no es lo mismo que la dictadura, ni que el parlamentarismo, por ejemplo, británico. Sí. También monarquía de partidos sería otra definición, también otro nombre, monarquía de partidos o oligarquía de partidos es lo que hay. Es que puede haber repúblicas de partidos, por supuesto, claro, que son sistemas que para nosotros son antirrepublicanos, aunque se llamen repúblicas. Eso es. Bueno, entonces ahora creo, si hemos definido que España, en vuestra opinión, no es una democracia, y creo que habéis dado argumentos excelentes para definir por qué, me gustaría retrotraernos al nacimiento de esta democracia nuestra, a la transición, lo que se ha acabado dibujando como el momento en el que, como una especie de llama, con 2 piedras, llegó el rey Juan Carlos y 4 o 5 personas más, le dieron ahí las piedras, saltó una chispa, pararon la dictadura y todos los movimientos como si fueran un superhéroe de la Marvel, de un asteroide que iba a llegar a la Tierra. ¿Qué es la transición, Pedro? ¿Qué fue la transición para ti? Y pues, si la imagen que nos han vendido es la real. Pues
la transición lo que es el exponente máximo del oportunismo de una generación de políticos que plasma en el consenso. Es el acuerdo entre los que estaban y no se querían ir y los que querían llegar a toda costa. Y traicionando ambos los ideales de uno y otro lado, catalizados además por la monarquía de Juan Carlos, también por el oportunismo de Juan Carlos traicionando a su padre, pues se llega a hacer una falsa constitución que es la del 78 y que cristaliza ahí. Por eso la monarquía es incompatible también con la democracia en España, porque ha ligado su futuro, ha ligado su destino a lo que tenemos ahora, a la oligarquía de partidos. Su papel en la misma es fundamental. No se puede entender la transición ni el nacimiento de la partidocracia si no fuera por la monarquía, a tal punto que son indisolubles. Es el arco, la cúspide de esa bóveda de toda esa construcción del reparto del poder entre los que estaban y no se querían marchar, como Fraga, como Suárez, y los que estaban fuera y querían entrar, como Carrillo y como Felipe González. Y eso cristaliza una falsa constitución, que es la del 78, que ni siquiera es constitución, ni material ni formalmente. Materialmente por lo que hemos visto antes, porque ¿qué constituye una constitución? Pues transforma la potencia única del Estado en poderes separados en origen y establece el principio representativo. Pero, amigo, ni siquiera formalmente, porque parece que esto sí que es compartido por los tratadistas más prestigiosos y conocidos, que para que haya una constitución tiene que haber un periodo, unas cortes constituyentes que las aprueban, y en España no han existido cortes constituyentes, salieron de unas elecciones legislativas de partidos por una ley franquista, ¿no? La ley de la reforma política, que era la octava ley o principio del reino, ¿no? Norma fundamental del reino, de tal manera que ni material ni formalmente existe constitución en España. Y la constitución es, digamos, la finalización de esa transición, que más que transición es transacción entre los que estaban mandando y querían estar y seguir y los que estaban fuera y querían entrar. Es el oportunismo. Te paso la misma pregunta, Juanjo. ¿Qué fue para ti la transición? Bueno, desde el punto de vista de los españoles hoy, la transición es el mito fundante del régimen político que se estableció en 1978. Entonces, todos los sistemas políticos tienen ese mito fundante. El problema es que hay mitos fundantes que son reales, que están basados en un hecho cierto, y hay mitos fundantes que son falsos. Incluso la toma de la Bastilla es un mito fundante del sistema político francés, de la Revolución Francesa, pero tampoco es del todo cierto, porque fue una casualidad que no tenía nada que ver con los revolucionarios de la libertad en Francia, ni nada que se le parezca. Luego aprovecharon que se dio esa casualidad y hicieron ese mito fundante. Pero aquí fue peor, porque, como ha dicho Pedro, ahí había la realidad es que el pueblo español tuvo que aprovechar esa oportunidad. ¿Y en qué consistió esa oportunidad? En tener libertades individuales, que no las tenía. Entonces, como los pueblos tienen que aprovechar esas oportunidades y no existía una hegemonía cultural extendida, o sea, que una parte significativa de la sociedad española conociera lo que es la democracia, porque no había habido un tiempo de libertad de expresión para que se conocieran las ideas, pues eso hizo posible que los partidos de la oposición, que decía que era democrática, aunque luego demostró que no lo eran, y ahora si quieres puedo decir por qué se la podía considerar a priori oposición democrática, pactó con los partidos de dentro del régimen de Franco, básicamente UCD y Alianza Popular, para repartirse el poder, para decir, vamos a hacer unas votaciones, no sabemos quiénes van a ganar. Les daba miedo, no sabemos quiénes van a ganar. A los franquistas les daba miedo que ganara el Partido Comunista, etcétera. Ya sabéis las tensiones que hubo para su legalización. Posteriormente, la financiación por parte de los servicios secretos estadounidenses y de la socialdemocracia alemana, del PSOE,
Que luego da un Esa fue la giro clave. ahí, saltimbanqui, para dejar el marxismo y acabar siendo Eso adaptado al Esa fue la sabor clave. europeo. es Esa fue fundamental. la clave. Ahí has dado, porque aunque creemos que fuese pacto entre franquistas y opositores, la realidad es que fue Estados Unidos, los planes de Kissinger y la socialdemocracia alemana las que articularon y posibilitaron esa transacción. Y además se sabe ya, no solo lo han dicho algunos exmiembros de los servicios secretos de Carrero Blanco, como el general Monzón, y algún otro libro que ahora no recuerdo, que se llama La CIA en España, y también creo que, no sé si el coronel Camacho, en este caso no estoy seguro, pero bueno, varios autores, testigos presenciales de la época, que ya había contactos entre el SECED, que era el antecesor del CSIC, siendo Carrero Blanco presidente del gobierno, ya había contactos con Felipe González para hacer una transición basada en un partido socialdemócrata que, digamos, engañara a sus bases, diera una imagen radical a sus bases, muy izquierdista, de hecho era mucho más radical ante las cámaras que el PCE, era casi trotskista. Bueno, si viéramos ahora declaraciones del PSOE del año 76, alucinaríamos. Para domesticar, porque daba miedo en el entorno de la Guerra Fría que el Partido Comunista de España tuviera demasiado poder. Lo que era un error, por otra parte, porque con libertad política cualquier analista podía predecir que un partido comunista, fuera prosoviético o no, no iba a sacar una mayoría absoluta en un país de Europa Occidental, como así fue en Portugal. Entonces, aquí esa es la clave que tú has dicho, Jordi. Los americanos y los socialdemócratas, pero no ya con Suárez, sino ya desde Carrero se venía preparando. Y el enlace, por ejemplo, entre Felipe González y Carrero era el suegro de Felipe González, que era coronel médico del Ejército del Aire, a la sazón concejal del Ayuntamiento de Sevilla, y a través del alcalde de Sevilla, que era también un coronel jurídico de la Armada, Hermenegildo Altozano, tenía en línea directa con Carrero Blanco y con sus servicios. Ahí incluso había hasta esa vía familiar. Bueno, y además yo diría que la transición en España también asienta una idea que viene desde los años 30, que podríamos debatir, sería debatible si viene de los años 30, pero desde luego asienta una idea que república e izquierda son dos cosas inseparables. Algo que en Estados Unidos y en otros países que son repúblicas muy antiguas no tiene por qué ir aparejado. La idea de ser de izquierdas, o ser de conservador y no ser republicano. Es decir, alguien puede ser conservador, puede ser republicano, y simplemente se trata de un sistema de organización política. Entonces, me gustaría preguntarte primero a ti, Pedro, ¿por qué crees que se da en España esa asimilación, casi asimilación, de la idea de izquierda con la idea de república, hasta el punto de que son inseparables, ¿no? No se puede ser de derechas y republicano. ¿Por qué crees que ocurre eso? Bueno, pues porque conviene también al consenso. La república es una palabra tabú y conviene al consenso, a los reaccionarios que pretenden volver a la Segunda República como la única república existente, y a los que quieren también mantener lo que hay ahora como el coco, para asimilar a la república al desorden, al caos, a la quema de conventos, cuando la república en realidad es una forma de Estado. Y una de las aportaciones más importantes de García Trevijano en este sentido fue definir la república por lo que es, no por lo que no es, como ausencia de monarquía, ¿no? Que es lo que parece que viene ahora. Sino como las instituciones, la acción humana para conseguir esa democracia formal de la que hablábamos antes, la garantía institucional de la democracia. Eso es la república. Y decir que en consecuencia que la república se refiere a unas reglas institucionales, son de izquierdas o de derechas, es como si yo te digo ahora que el parchís es de izquierdas y el ajedrez es de derechas. Pues eso carece de sentido alguno. Son reglas de juego, sistemas políticos que se caracterizan por su engranaje institucional. Y eso lo define positivamente García Trevijano por primera vez. Es la garantía institucional que consigue esa acción humana, que consigue llegar a
a la consecución de la separación de poderes en origen y al principio representativo. Eso es la república constitucional, que es la que nosotros defendemos, lo que nosotros defendemos. Misma pregunta, Juanjo. ¿Por qué crees que se da esa asimilación, esa igualación, esa equivalencia o esa superposición entre izquierda y república en España? Pues por la experiencia histórica de tanto de la Primera República, tanto como de la Segunda. La primera, que realmente, aunque se llamó federal, no era un sistema federal como lo conocemos, como es Estados Unidos, o puede ser Suiza o Brasil. No. Es una federación de carácter prudoniano, de Proudhon, que es lo que que es un poco, digamos, de origen anarquista. Los municipios son libres, según la utopía anarquista, y se van federando entre sí hasta que llegan a formar el Estado federal. Entonces eso fue un galimatías. Y luego la Segunda República tuvo graves defectos porque los que la organizaron no tenían la base teórica que tenemos ahora. No sabían realmente lo que ahora sabemos que es una democracia. Aunque nos parezca increíble, cometieron una serie de defectos en la arquitectura institucional de la Constitución de 1931 que es que se ven a las claras. Simplemente ya el tema de la representación también estaba muy afectado porque también se hicieron listas al final, aunque no era tan grave porque los partidos no habían tomado las características que tienen ahora de grandes órganos estatales enormes. Todavía quedaban los rescoldos de la representación, digamos, decimonónica, que era por personas, pero ahí ya empezaron a estropearla en la propia República. Y además no había separación de poderes, el poder ejecutivo no era elegido directamente por los ciudadanos, era un galimatías realmente para nombrar al presidente del gobierno, que lo nombraba el presidente de la República de acuerdo con el Congreso de los Diputados. Pero claro, eso producía una serie de problemas que al final no había un ejecutivo fuerte que tuviera la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas de verdad, lo que dio lugar luego al problema de los golpes de Estado, y a mantener el orden público. Era un gobierno débil y encima con también debilidades, asimismo, en la representación de las Cortes. Y luego tuvo una serie de problemas demagógicos, como es la definición de España como una república de trabajadores de todas clases, es demagogia, porque puede haber alguien que ni siquiera sea un trabajador, ni siquiera de clase muy alta, como un banquero. No, es que había gente, y si el que no trabaja y está por ahí viviendo de lo que coge por el bosque, ya no es español. Eso es demagogia, son mentiras. Y luego cierto sectarismo equivocado por tomarse demasiado, con un enfoque muy extremo, el aspecto de la religión. Sí, centrando, digamos, la institucionalización de una democracia en luchar contra la Iglesia Católica sin tener en cuenta que eran las creencias mayoritarias de la sociedad española. Entonces, hay que hacer una arquitectura institucional inteligente, no fomentar las luchas sectarias. Y eso engloba con lo que has dicho antes de los padres fundadores de Estados Unidos y la distinción entre la democracia como forma de gobierno y fundamento de gobierno. La democracia, como la entendieron cuando tú aludiste, es que decían que era una república constitucional y todavía se dice en Estados Unidos hoy algunos que ellos son una república constitucional y no una democracia, pero porque toman la democracia entendida como demagogia, como fundamento de gobierno. Es decir, que se puede votar todo, hasta si va a llover. Eso es demagogia. La forma de gobierno y no el fundamento de gobierno es que la democracia es para lo que es, para elegir al jefe de gobierno y a los diputados. Y nada más, no es para que haya arcoíris ni idilios de color rosa. Eso es demagogia. Entonces, eso es por lo que dicen los americanos que fundaron, y todavía lo siguen diciendo, que ellos no, la democracia la rechazaban como demagogia. Pero luego Adams definió el sistema de Estados Unidos como democracia representativa. Lo definieron ya en origen, ya para distinguirla de la demagogia o de la democracia como fundamento de gobierno, que es que gobierne el populacho, decía Adams. Y la diferencia que puso es, imaginaros que cuando en un pueblo del oeste, bueno, del oeste no había todavía, pero en un pueblo pequeño de ahí del sur, de los estados del sur, pillan a un cuatrero
Y entonces la democracia es que se lo juzgue el juez y se le aplica la ley. Perdón, la república constitucional nuestra sería que la república de las leyes, que lo juzgue el juez del distrito con el sheriff allí. Y la democracia o demagogia es que lo linchen, porque el populacho quiere lincharlo la mayoría. Y entonces esa es la gran distinción. Hay que distinguir muy bien entre democracia como forma de gobierno y democracia material o democracia y que es igualdad económica, como decían los socialistas. Que los comunistas dicen que la democracia es la igualdad económica, democracia material. Por eso se llamaban repúblicas democráticas los regímenes socialistas. Porque se refieren a la democracia material, que todos ganemos igual, que todo el mundo tenga los mismos ingresos y riqueza. Eso no es democracia como forma de gobierno. Eso es democracia como fundamento de gobierno o democracia material. O demagogia realmente, porque luego esa igualdad total es imposible. O solo es posible con una tiranía, realmente. Bueno, pero como siempre queremos dar una visión práctica y una visión constructiva, más allá de la crítica tiene que estar la propuesta. Entonces, te lo pregunto, empiezo por ti, Pedro. ¿Cómo podemos acabar con este sistema de partidos, esta partitocracia, esta monarquía partitocrática, como queramos definirlo? ¿Cómo podemos construir una verdadera democracia, una verdadera república? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, lo primero, y es algo muy importante, es la consecución de la hegemonía cultural y política suficiente para que esto que estamos hablando ahora pues sea asumido de una manera pacífica y sin causar demasiada sorpresa al personal, ¿no? Porque, claro, lo primero es hacerle ver a todas las personas que no estamos en una democracia, que no vivimos en una democracia. Cosas tan sencillas como preguntarle cuál es tu representante en el Congreso. Dímelo, señálamelo, ¿cuál es el tuyo? ¿No? Y desenmascarar todo lo que hay ahora. Hay que hacer una labor cultural, ¿no? Sí, importantísima. Y, por supuesto, ser consecuente con todo esto. Por eso una de las cuestiones o de los pasos que están a nuestra disposición, a nuestro alcance en este momento, es la no participación, la no legitimación del sistema en los procesos electorales que lo sustentan. Por algo, no por casualidad, en otra tontería que se han inventado, como es la jornada de reflexión, reflexiona un día para ser esclavo 4 años después y poderte volver a dejarte reflexionar después de 4 años un día, todos los jefes de los partidos salen diciendo lo mismo, que lo importante no es que les voten a ellos, sino que se vaya a votar, ¿no? Porque ellos saben que la fiesta de la democracia, Pedro, la fiesta de la democracia. Es la fiesta de la democracia, efectivamente. Una fiesta para ellos, claro. La legitimación con la participación en las urnas es lo que sustenta fundamentalmente este régimen de partidos que hay ahora. Entonces, una de las cuestiones que está a nuestro alcance es la abstención. Pero no una abstención cualquiera, una abstención activa en la que se diga, y enlazando con lo primero que hemos dicho, por qué no hay que ir a participar en esos procesos electorales, ¿no? Eso es fundamental. La deslegitimación del sistema. Por supuesto que eso no significa que la abstención en sí misma vaya a acabar con todo esto, no. Tiene que darse el conjunto de estas circunstancias que hemos dicho, una hegemonía cultural y política suficiente y una abstención mayoritaria para la apertura de un periodo de libertad constituyente en la que libremente se permita elegir entre la forma de Estado y la forma de gobierno. Misma pregunta, Juanjo. ¿Cómo podemos destruir lo que hay y levantar algo mejor? ¿Cómo podemos acabar con esta monarquía partitocrática y saltar a una verdadera democracia, una república verdadera también? Nosotros propugnamos la apertura de un periodo de libertad constituyente en el cual el pueblo español pueda primero conocer, y para que pueda conocer las opciones que surjan de la sociedad española libremente, hace falta que ese periodo sea por lo menos de 1 año o de 1 año y medio, de libertad de expresión total. Y de ahí surgirán, previsiblemente, nosotros creemos, 3 esbozos de constitución. Luego voy a volver atrás, pero eso es lo que nosotros proponemos. Estos esbozos de constitución, en el que nosotros propondríamos una república constitucional,
con la arquitectura institucional que hemos dicho, que hemos esbozado antes, ¿no? La separación de poderes, etcétera. Otro probablemente sería el mantenimiento del régimen en vigor, bien en forma de monarquía de partidos o de república de partidos, con lo cual ya sería diferente a la nuestra radicalmente, y quizá una tercera opción que podría ser los segundos republicanos, que nosotros consideramos reaccionarios, que es la parte reaccionaria que quiere volver al pasado. Entonces están los conservadores del régimen actual, bien en forma de monarquía o de república de partidos, nos da igual. Los reaccionarios que quieren la Segunda República, un régimen que se demostró que ya ha fracasado, y lo que a nosotros nos parece lo más innovador. Pero claro, ¿cómo llegamos al periodo de libertad constituyente? Es muy importante que el referéndum que elija entre estos esbozos no sea un referéndum plebiscitario de sí o no, de monarquía-república. Eso no vale para nada. Tiene que ser un referéndum que se elija entre esas tres opciones o más que surjan, con los correspondientes avales, etcétera. Eso ya son detalles. Pero no es votar sí o no. Es yo quiero A, yo quiero B o yo quiero C o D. Porque para que ya se conozcan las bases esenciales. No se trata de elegir a unos diputados de distrito uninominal para que luego hagan la Constitución entre ellos que les dé la gana que pacten. No se trata de que los políticos pacten entre ellos una Constitución, sino que esté predeterminada en un referéndum que no sea plebiscitario, es decir, que no sea de sí o no. Pero ¿cómo llegamos al periodo de libertad constituyente? No sabemos cuánto se puede tardar. Eso es absolutamente imposible de predecir. Alguien que diga, no, en 2 años, en 5, en 10, en 20, no se sabe. Lo único que podemos hacer ahora es, como ha dicho Pedro, deslegitimar el régimen con la abstención, lo que además nos permite salvar cada uno nuestra propia dignidad por no participar en un fraude, como tampoco participaría una persona racional en un timo piramidal o en un bingo que esté el bombo trucado, porque si no, serías tonto si participaras en un juego trucado. Pues nosotros no participamos en un juego trucado, tanto para salvar nuestra actuación como personas responsables y también para denunciarlo, para deslegitimarlo. Porque los regímenes políticos, cuando quedan deslegitimados por una parte significativa de los ciudadanos, caen. Que mucha gente eso no lo sabe. El régimen no va a caer porque el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional tenga 500.000 asociados o 1 millón. No, va a caer por sí mismo. Nosotros estamos ahí para estar preparados para hacer esa propuesta, nada más. Nosotros no vamos a tirar un régimen, ni mucho menos. Nosotros simplemente en el uso de nuestra libertad de expresión, que la hay por ahora, aunque hay peligro de que pueda haber restricciones en un estado de partidos a la libertad de expresión. De hecho, ha habido ya quejas en muchos países europeos. Nosotros aprovechamos para hacer nuestra propuesta y para explicar tranquilamente lo que es la democracia, pero sin ir a algaradas de precipitarse, venga, que va a haber una crisis tremenda el año que viene, vamos a aprovechar una revolución callejera. Eso no lleva a nada. Es normal que haya protestas en la calle cuando hay motivos para ello, por supuesto, pero no se puede ir con atajos. Hay que explicarlo con conferencias, con libros, a través de la universidad, de la prensa, periodistas, intelectuales que escriban como hacemos nosotros, como han hecho nuestros fundadores y como siguen haciendo algunos de nuestros asociados, para explicar esto, pero con toda tranquilidad, que aquí no hay ningún tabú extraño ni nada, y nosotros no somos de ninguna ideología, tampoco republicanos de derechas, ni burgueses, ni de socialistas. Es una regla de juego. No hablamos de programas de gobierno, que luego con esta regla de juego sale alguien con un programa socialista que quiere, no sé, estatalizar las empresas de más de 10.000 empleados. Yo ahí no entro. Eso es lo que vote el pueblo español. Ahí no entramos, porque este régimen es puro, o sea, no tiene ideología. Es simplemente libertad para que el pueblo elija a sus gobernantes y a sus representantes. Nada más. Y lo único que podemos hacer es repetir durante año tras año el sistema político, más apropiado dentro de los que se conocen. De todas maneras, hay una cosa que ha dicho ahí Juanjo muy interesante también, que sí que es muy importante y señalar que la revolución, porque es una revolución, es un cambio del paradigma intelectual y político, está claro que eso está en la conquista de esa hegemonía
cultural que, en palabras de Gramsci, por ejemplo, sobre todo sobre ese tercio más capacitado, por ese tercio que tiene más posibilidad de llevar al cambio, lo que se viene a llamar el tercio laocrático, que estamos hablando de las personas más capaces, los que están en las universidades, las personas que están, los profesionales dedicados pues, más capaces a sus trabajos. Es decir, ese tercio de la sociedad que quiere cambiar y que además tiene capacidad intelectual para asumir ese cambio de paradigma, desde luego. Luego todo lo demás viene solo, porque el oportunismo que hablábamos antes de la transición, eso no se acaba ahí, ¿no? Luego, cuando hay ese cambio revolucionario, ese cambio de sistema político, desde luego que no tardan los oportunistas a subirse al carro, vamos, eso te lo garantizo. Y las masas vienen después de ese tercio laocrático cuya conquista intelectual es imprescindible para cualquier cambio, desde luego. ¿Va a ser Leonor reina de España? ¿Creéis que caminamos hacia una tercera república? ¿O simplemente este sistema va a continuar con su curso natural de las cosas, degradándose y degradándose hasta no sabemos cuándo? ¿Qué crees que va a pasar, Juanjo, primero? ¿Crees que veremos a una Leonor reina? Bueno, esta pregunta nos la hacían en el año 2013. Yo me asocié al MCRC en el 2014, creo, pero bueno, ya lo conocía un par de años antes. Y sobre si iba a ser don Felipe rey. Pero claro, en aquellos momentos era más fácil de saber, porque el rey en el reinante era mayor y estaba desgastado por los distintos escándalos y tal. Y entonces se preveía que efectivamente en ese momento contestábamos seguro que Felipe va a ser rey, va a ser Felipe VI. Porque era inminente. Ahora ya no es tan fácil porque queda mucho tiempo. Por la edad de Felipe VI estamos hablando de un horizonte que puede ser, pues teniendo en cuenta la esperanza de vida, cómo va evolucionando, puede ser 30 años, 40 años, largo me lo fiáis. Entonces es muy difícil. Pero si me pides una previsión totalmente, vamos, una previsión instintiva o intuitiva, sin utilizar variables precisas, porque es imposible, yo creo que lo más probable es que haya primero, en algún momento, no te puedo decir X años, una república de partidos y luego que nosotros esperemos que haya exista la posibilidad de posteriormente, cuando se vea que la república de partidos es un fracaso, podamos conseguir una república constitucional. Pedro, ¿Leonor la veremos de la reina? Pues no tengo ni la menor idea, porque pueden pasar tantas cosas. Es cierto que los hechos políticos vienen determinados por el azar, en gran modo, y también por la propia experiencia, ¿no? Decía que don Antonio también que solo en la mística platónica se puede pensar que las ideas provienen de las ideas, ¿no? Sino que provienen de los hechos. Y de aquí a entonces pueden pasar tantas cosas. Hombre, lo que dice Juanjo es la descomposición del régimen hasta llegar a otro régimen descompuesto, como sería la república de partidos, que sí, que es algo que es posible, pero yo no me atrevería a asegurarlo que eso puede ser así. Pueden pasar mil cosas, incluso hasta llegar a extremos de degeneración que ahora estamos viviendo, que hace unos años ni siquiera podríamos contar con que, o sea, nos dicen ahora que pasan cosas como las que están pasando ahora y no se lo creería nadie, bueno, y están ocurriendo. Por lo tanto, yo creo que eso es imposible conocer. Ahora bien, parece que, por ejemplo, el nivel de descomposición que estamos llegando ahora con el gobierno que hay ahora, por ejemplo, favorece ese quitar la venta al común de los mortales o lo que está pasando, porque hasta hace poco se podía decir que o sostener públicamente que la Fiscalía era un órgano que ejercía sus
sus funciones de manera absolutamente independiente, pero si el presidente del gobierno le está diciendo a un periodista de quién depende la fiscalía directamente, pues oye, esas cosas facilitan, ¿no? Facilitan la cuestión, ¿no? Si es que te lo están diciendo directamente a la cara. Entonces, todo depende un poco del nivel, de la rapidez de la descomposición de lo que hay ahora, yo creo. Bueno, lo cierto es que queda mucho, ¿eh? Queda por vernos. Espero que tengamos la suerte de ver a Leonor mucho en el Ola, a que se especule quién es su novio, luego su marido, luego si va bien el matrimonio, los hijos, los nietos. Ya veremos si acaba reinando la edad de Carlos, ahí con los 60 años. Espero que no ocurra. Espero que, bueno, caminemos a un sistema más en línea donde la mayoría de Europa, la mayoría del mundo desarrollado, ¿no? Si os parece bien, antes de pasar a las preguntas de los oyentes, me gustaría plantearos una cuestión. Una cuestión un poco distinta. En España, en términos prácticos, se suele especular con que es un país demasiado complejo, es un país con tensiones territoriales demasiado fuertes, en las que las dos experiencias republicanas que hemos tenido fueron muy cortas y hasta cierto punto caóticas. ¿Qué les diríais a aquellos que afirman que España, debido a sus propias características, necesita de un pilar como la monarquía, de un pilar como los partidos políticos? Porque, bueno, ya sabéis que aquellos que sois veteranos del canal, sabéis que mi teoría es que España tiene dos pilares, uno es la monarquía, el otro es el PSOE. No es el PP, no es el sistema, es el PSOE. Pero bueno, esto es una opinión personal, porque el PSOE es como la solución subóptima, y se buscó que fuera la solución subóptima, en el sentido de que está muy cerca a la autocalificación política de los ciudadanos, que en España son un poco de izquierdas. El PSOE se vende como un partido un poco de izquierdas, que bueno, luego es que traiciona, pero la alternativa, ¿quién es? Tenéis aquí estos de Podemos que están enloquecidos, tenéis aquí estos de Vox. No, hombre, no, nos quedamos aquí con el PSOE. Es el partido del sistema, el partido del sistema. Entonces, quitar uno de esos dos pilares, como la monarquía, dejaría el edificio cojo, acabaría venciéndose y cayendo. ¿Qué diríais a aquellos que sostienen que la monarquía es necesaria para mantener al país como estructura, como Estado incluso? ¿Qué dirías, Juanjo? Bueno, hay que tener en cuenta que siempre se arguye que la monarquía es consustancial a la historia de España, aunque sería consustancial a la historia de todos los países del viejo mundo. Con lo cual eso ya no nos vale, aunque ciertamente la monarquía hispánica fue grande. Fue uno de los mayores imperios de la historia. Pero ¿qué pasa además con esta monarquía? Hay que tener en cuenta que los que defienden que la monarquía es un factor de estabilidad deberían analizar lo siguiente. Si nos fijamos en los últimos 7 monarcas, de memoria hablo, creo que 5 o abandonaron, como Carlos IV y Fernando VII, o los echaron, como Isabel II. Alfonso XII murió joven, ese no. Alfonso XIII abandonó España. Amadeo de Saboya abandonó España y Juan Carlos tuvo que abdicar por la situación que fuese. Entonces, ¿qué estabilidad es esa? Si de los últimos 7 monarcas, 5 han tenido que huirse, echados, los 2 primeros que he citado eran traidores directamente a la patria, como Carlos IV y Fernando VII, con lo cual, entonces, ¿dónde está esa imagen de la monarquía? Y además 3 guerras civiles carlistas en el siglo XIX, más una guerra civil en el siglo XX horrible, espantosa, que no fue provocada por la monarquía, pero que también una de las opciones en liza, podemos decir que eran los monárquicos. Entonces, yo lo que creo realmente es que lo que podemos deducir de esto es que la monarquía es un régimen muy arriesgado, no muy seguro. Porque ponemos, y además fijaros en los avatares que puede sufrir una familia contemporánea, moderna, cuando ya hay libertad
La mujer está emancipada, no es como antes, que todo el mundo hace 80 años todo el mundo decía lo que le mandaba su padre, chicos y chicas. Ahora todo el mundo es libre, uno se va a donde quiera, algunos caen en todo tipo de drogas, se viven con el novio, con la novia, con 2 novios a la vez, con poliamor. O sea, lo que sufre, hay divorcio, antes no lo había, cuando la monarquía era lo concebible, lo único concebible, la familia era para toda la vida. Es que ahora eso ya no existe en la sociedad actual. Entonces, yo deduzco a partir de esto que la monarquía es muy arriesgada también para la unidad de España, porque esos avatares que sufre una familia, aunque real, pero contemporánea, los afectan a la unidad de la patria igual. Porque entonces, ¿cómo vamos a poner la estabilidad de una nación solamente hacerla depender de una sola familia, con la cantidad de cosas que puede sufrir una familia actualmente? Porque en el siglo XVIII, claro, no pasaba nada, no se sabía, no había esa estabilidad. Ahora hay mucho. Entonces, yo no entiendo la unidad. La unidad de España es un hecho, no se elige. La democracia no es para elegir naciones, es para elegir al gobierno. Las naciones ya existen. Nosotros defendemos que las naciones que existen no se pueden modificar, porque lo contrario es guerras, mover fronteras. Ahí tenemos Yugoslavia, Ucrania. Eso es un peligro. La conciencia nacional tiene que estar basada en el hecho nacional, y eso es un hecho que no podemos elegir. Mis padres son españoles y yo soy español porque mis padres son españoles. Me puedo nacionalizar en otro país, vale, pero yo solo. No puedo decir ahora que la tierra de mis padres no es España, porque lo digo yo. Entonces eso no es porque lo diga el rey. Es que lo dice la historia, el sentido común y además la fuerza de las cosas. Misma pregunta, Pedro. Bueno. ¿Consideras que la monarquía es un garante de la estabilidad del Estado y la república, o caminar hacia la república desestabilizaría todo el país? Bueno, vamos a ver. Yo, diciendo lo que dices tú, de si es un pilar, la monarquía, hombre, yo creo que contribuye más a la unidad de España, la Liga de Fútbol Profesional, que el rey. Sencillamente. Desde luego que sí. ¿Y por qué? Porque parece una tontería, pero una construcción institucional de ese tipo, aunque sea deportiva, está basada en algo mucho más inteligente que una jefatura del Estado no electiva. Si esa es la cuestión. Las instituciones son útiles en tanto que sirven o permanecen en tanto que sirven para algo. Hombre, yo creo que pensar ahora en una monarquía absoluta o en un monarca reinante es absolutamente, está fuera de todo lugar, y ni al más monárquico se le ocurre esa historia. Bueno, pues siendo eso así, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un monarca que no... Porque muchas veces se dice que España es una monarquía constitucional. Falso. España no es una monarquía constitucional. En una monarquía constitucional el rey gobierna. Será la de Luis XVI. Y el Parlamento legisla. Eso no es imposible. Si queremos tener una constitución en España, es imposible que eso sea así con un rey jefe del Estado. ¿A quién se le ocurre esto? Eso no se le puede ocurrir a nadie. El hecho de tener un jefe del Estado que no pueda ejercer las funciones del jefe del Estado dirimentes y que no tenga una legitimación por elección, en base al principio de igualdad ante la ley más esencial, como es el que todos los españoles pueden llegar a la jefatura del Estado, lo único que hace es impedir el juego de poderes entre el equilibrio de poderes entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Por eso, máxime cuando encima, si a este guiso le echamos un ingrediente más, que es la partidocracia, la falta de representación. Porque, ojo, antes he dicho, atención, que España no es una monarquía constitucional, pero ni siquiera es una monarquía parlamentaria. Porque monarquía parlamentaria es la de Inglaterra, Reino Unido. Ahí sí, porque ahí sí hay representación, hay representantes por distrito electoral. ¿Qué ocurre? Que luego el primer ministro sale del Parlamento. Eso es una monarquía parlamentaria. Eso tampoco. O sea, España no es ni una monarquía constitucional ni es una monarquía parlamentaria. Es que eso es muy importante, ¿no? Entonces, si a eso encima le ponemos otra tercera piedra, encima otro tercer clavo al ataúd a la monarquía en España, que es la función de catalizador de lo que tenemos ahora, del régimen de descomposición nacional que existe en España, gracias
a aquello a lo que ha servido la monarquía, pues vemos que la monarquía no puede contribuir en absoluto a la unidad nacional, sino todo lo contrario, ¿no? Tanto es así que a mí me da mucha pena cuando yo oigo, pues en la prensa y en las radios hegemónicas del régimen, esa llamada a la Constitución y a la preservación de la monarquía española de la Constitución del 78 como tabla de salvación para la unidad nacional. Yo lo que pienso, Dios mío, esto es como el náufrago que se está agarrando a una piedra que le va a llevar más al fondo todavía, pero es que no se dan cuenta de que lo que tenemos ahora es el resultado lógico del sistema diseñado en el 78. Es decir, no es que no se esté cumpliendo la Constitución. Si vamos a ver, si la Constitución se mantiene es precisamente porque no se cumple. Todo lo contrario. Entonces, así las cosas, en absoluto, y te vuelvo a lo del principio, en mi modesta opinión, la Liga de Fútbol Profesional es una institución mucho más inteligente a la hora de garantizar la unidad nacional que la monarquía. Y os tengo que, a raíz de todo lo que habéis dicho, os tengo que añadir una pregunta más, tengo que colocar una más con calzador antes de pasar a las de los oyentes. ¿Qué ocurre o qué puede ocurrir si se incrementa la erosión de... Diría que la autoritas de la monarquía en España, que ya está muy dañada por lo ocurrido con Juan Carlos I, pero ¿qué ocurre si eso pasa? Hay una voladura controlada y caminamos hacia una república de partidos, es decir, lo mismo que ahora, pero simplemente teniendo un presidente de la república en lugar de un rey. ¿Qué pasa si esa transición que pedís en el Movimiento de Ciudadanos para la República Constitucional la acaba haciendo justamente aquellos que están ahora gobernando y simplemente sacrifican a Felipe o a Leonor, entre comillas y de forma simbólica, porque su vida está dañando más, sus escándalos, si es que se dan en el futuro, y acabamos en el mismo lugar que hemos empezado? Juanjo, ¿crees que es un peligro real? Bueno, no, yo creo que, vamos a ver, un peligro, el hecho de que cambiara el régimen para convertirse en una república de partidos, para nosotros sería lo mismo, no cambiaría nada, sería igual, lo que pasa es que no está coronada, es un estado de partidos sin coronar. Y como las funciones de las monarquías contemporáneas europeas son prácticamente protocolarias, aunque cuidado, hay un poder de influencia, aunque sea discreto, pero lo hay. Entonces ahí hay un poder. Siempre que hay un monarca, aunque hubiera unas instituciones paralelamente que se consideran democráticas, ahí hay un poder detrás. Hay alguien que llama porque puede llamar por teléfono y que se lo coge. Hay un poder de influencia. Y eso es incompatible con que solo haya los dos poderes clásicos y el judicial, que no es un poder, es una función. Entonces, peligro. Bueno, ya he dicho antes que según una previsión mía completamente intuitiva, eso es lo que probablemente ocurra. Una república de partidos, para que la oligarquía política, para salvarse, si tienen que quitar al rey, lo quitará. Eso es seguro. Y se mantendrá el mismo tipo de estado de partidos, pero igual que ahora. Exactamente lo mismo. Los españoles seguirían votando a las mismas listas que ahora, con distintos colores que irían cambiando, verde, morado, da igual, se inventarán luego otros colores, pero o no se los inventarán, si da igual. Sería exactamente igual. Y lo que quiero resaltar ya, además, es que no es que estemos ahora en una situación de descomposición nacional. Llevamos décadas de descomposición nacional. Esto lleva 35 años. O sea, acordaos ya lo sé, muchos de los estudiantes serán muy jóvenes, pero lo sabrán por cultura o por la historia, que cuando estaba ya Suárez hubo un golpe organizado desde el Estado y con conocimiento desde las más altas autoridades del Estado. Hubo además luego terrorismo de Estado con Felipe González, una corrupción tremenda. Llegaron con la excusa de que iban a ejecutar o asesinar a miembros de ETA, se llegó a asesinar a ciudadanos que no tienen nada que ver con ETA, o a secuestrar y robar. Y luego, posteriormente, unas crisis económicas tremendas. O sea que,
y el tema de los separatismos ha ido creciendo, con lo cual el proceso de descomposición al que ha dado lugar la monarquía iba a decir la monarquía del 18 de julio, como la llamaba lo llamaban los que la instituyeron. Pero bueno, la monarquía del 78, que al final quedó configurada en el 78 como es ahora, ha sido la descomposición de España. Esto está demostrado. No veo lo de la estabilidad. Y no veo ningún peligro en que haya un régimen igual que el de ahora. Lo que es una pérdida de una oportunidad, nada más. Si eso ocurriera. Misma pregunta, Pedro. Bueno, ¿crees que tenemos el peligro de acabar viendo a Pedro Sánchez o a Rajoy o a Casado de presidente de la República sin cambiar nada, absolutamente nada? Vamos a ver, yo no dudo ni un instante en que el día que vea que el rey les puede llevar a ellos al foso por sus propios pecados, se desharán de él. De eso no me cabe ninguna duda, y que lo utilizarán como chivo expiatorio. Pero ojo, que eso tiene un riesgo. El riesgo que tienes es que te has quitado de encima el único paraguas que tienes para no asumir directamente la responsabilidad de lo que está ocurriendo. De a tal punto que Podemos necesita la monarquía. Podemos, con todo su republicanismo de boquilla, es un partido monárquico, de un estado de la es un partido de la monarquía. Perdón, ¿has dicho Podemos es un partido monárquico? Sí, sí. Ellos te dirían, creo que se indignarían si escucharan eso. ¿Por qué dices que es un partido monárquico? Se indignarían porque los indignados lo que hacen es indignarse porque no conocen la causa de su indignación, ¿no? Si no, se explicaría. Pero Podemos necesita de la monarquía de Juan Carlos y ahora de Felipe para estar ahí y precisamente ocupar un nicho ideológico que le es beneficioso. Pero en el momento en que el monarca caiga, porque date cuenta, luchan por un sitio en el Parlamento de Felipe. No luchan por acabar con Felipe, en principio. Entonces, ellos, y puede ocurrir esto que te estoy diciendo, si esto degenera, en ese proceso degenerativo que lleva tanto tiempo, en que para salvar su propio trasero tengan que sacrificar al monarca, aunque fuera en la Plaza Mayor, que no creo que pasará nunca, después quedan ellos al descubierto. Y como el sistema lleva la misma dinámica institucional, porque no va a cambiar nada más, las situaciones o la coyuntura política real, material, la relación entre gobernante y gobernado tampoco va a cambiar. Y entonces serán ellos los que se ponen en la primera línea de las responsabilidades políticas y en nadie. ¿A quién le va a echar la culpa Podemos en ese caso? Ya no podría, no tendría una razón de ser y caería igualmente por su propio peso. Bueno, creo que llega el momento, porque además veo muchísimas cuestiones, de ir planteando las de los oyentes. Creo que van a ser muy interesantes, así que vamos con ello, ¿eh? Bueno, entramos con la primera. ¿Cuál sería el país más democrático del mundo? Juanjo. Bueno, pues actualmente no es que sea el más democrático, porque la democracia no es una cuestión de gradación. O sea, se es democrático o no se es democrático, igual que se está embarazada o no se está. Entonces, el único sistema político que podemos calificar actualmente de democracia representativa es el que está en la Constitución de los Estados Unidos de América. El único, por ejemplo, el Reino Unido, evidentemente, al ser una monarquía, consideras que no sería una democracia. Pero más que porque sea una monarquía, no por eso fundamentalmente, sino porque es un sistema parlamentario, que es un estadio anterior a la democracia, que existía antes de que se inventara la democracia representativa, y se diferencia en que no hay separación de poderes. Es el Parlamento el que tiene la clave. No hay una separación de poderes. El Parlamento puede quitar y poner al primer ministro, pero es un Parlamento de verdad, con representantes. Eso es el parlamentarismo. Pero la democracia representativa que establecieron en Estados Unidos es un paso más sobre ese parlamentarismo. Por lo tanto, el parlamentarismo es el parlamentarismo y la democracia es la democracia. Y nunca se llamaron los británicos democracia. Eso es una cosa que se puede explicar, no me quiero alargar, que pasó a raíz de la Primera Guerra Mundial por la publicidad. Pero nunca se llamaron democracia. Ellos eran la monarquía parlamentaria inglesa. La democracia no la querían los británicos, eso era de los americanos. Es que, claro, la democracia pasa por diferentes
imágenes de prestigio a lo largo de la historia. En época antigua la democracia no tenía una imagen de mayor rango moral que la república, por ejemplo, que era un sistema distinto, como hemos dicho anteriormente. No vayamos a entrar ya en los debates muy antiguos de si era un sistema político que acababa en la demagogia, etcétera, etcétera. Me gustaría preguntártelo también a ti, la misma pregunta. Sí. Sí, mira, lo que decía Juanjo es muy importante, no hay grados en la democracia, porque como son reglas de juego, de tal manera que si tú juegas al ajedrez y el caballo debe mover en L, mueve como el alfil, pues no puede decir que es más ajedrez o menos ajedrez que el otro, directamente estaría jugando a otra cosa totalmente diferente. Entonces, o se cumplan las reglas de principio representativo y separación de poderes o no hay democracia. Y respecto a dónde se ha plasmado ese ideal de la democracia representativa, ojo, porque ahí no estoy hablando yo tampoco de la democracia asamblearia ni nada de estas cosas, ¿no? Pues desde luego en los Estados Unidos de América, en la Constitución norteamericana, es donde se plasma, sin género de duda. Lo más cercano a eso que ha habido también en Europa ha sido, bueno, pues la Constitución, en Francia, la Constitución francesa, pero que no existe por una cuestión, porque existe un semipresidencialismo, de tal manera que el presidente del gobierno necesita la confianza de la Cámara para poder, el presidente de la República. Entonces, en consecuencia, no existe, te cargas ya con eso la regla de la separación de poderes en origen. Otra cosa luego es la política que tengan los Estados Unidos, hacia afuera, hacia adentro, que eso es más que cuestionable. Pero, como digo, el único sitio donde se plasman los principios de la democracia formal a día de hoy es en la República de los Estados Unidos de América. De hecho, una cosa importante, añadiendo lo que decía el apunte histórico de Juanjo, cuando los norteamericanos descubren la democracia representativa, no es que sean homogéneos los federalistas, sino que llegan casi por casualidad a ella, ¿no? Porque en realidad con quien hacen la guerra no era contra el rey Jorge, ojo, era contra el Parlamento. Entonces, que eran los que les ponían esas tasas, los que les ponían esas discriminaciones legislativas, no era el rey Jorge, era el Parlamento. Y ellos contra quien hacen la guerra es contra el Parlamento. Y como desde luego no quieren estar sometidos a una soberanía, construyen una república. Y como no quieren al Parlamento, descubren una institución que es el presidencialismo, importantísimo. Y la combinación de ellos llegan pues casi por descarte a esa república de leyes que decía John Adams y que es la primera república constitucional de la historia. Quería puntualizar, perdonadme una cosa para que si no se nos olvida, que es que el sistema de Estados Unidos ya es una democracia pero arcaica. Tiene una serie de defectos debido a los 300 años casi que tiene y que además el sistema anglosajón jurídico que está basado en el precedente les hace muy difícil cambiarlo porque siempre el antecedente les vincula. Entonces a eso no es bueno para hacer reformas, aunque ellos han hecho enmiendas, la mayoría muy bien, que han ido actualizando el sistema político, pero tiene ciertos arcaísmos que no vamos a entrar ahora. El sistema colegial también, el sistema colegial en los colegios. Sí, pero para elegir al presidente. Federal. Sí. Pero bueno, tiene ciertos arcaísmos como que hay que gastar mucho dinero para presentarte, cuando las elecciones nosotros decimos que sean gratis, prohibido los gastos electorales. Para todo el mundo, fuera. Todo el mundo, los candidatos en la prensa gratis, por obligación. Y ya está. Entonces, todo esto son cosas arcaicas que además no tiene nada que ver que luego, como ha dicho Pedro, que la política posterior no tiene nada que ver que tenga un régimen formalmente de democracia representativa a que luego bombardeen el mundo, tiren bombas atómicas, sean imperialistas, manden matar a gente. Eso no tiene nada que ver porque la democracia no se define por el resultado, se define por el procedimiento. O sea, porque el ciudadano puede elegir al gobernante y tiene unas garantías frente a él de control. Pero si luego ese gobernante invade un país, pues oye, eso no, es que es otro tema. Como digo, eso es el resultado. Yo lo que quiero es elegir el mejor sistema. El mejor resultado, pues ya veremos. Habrá que trabajar para ello. Vamos con una pregunta fuerte. Aquí José es bastante directo y me gustaría escuchar vuestra opinión, pero os pregunta lo siguiente. ¿Franco puso en el poder a Felipe González como dijo Trevijano?
A ver quién se atreve de vosotros primero a responder. Bueno, hemos hablado de ello. No sé si se puede decir que lo puso directamente, pero que dentro de las instituciones del régimen de Franco había funcionarios muy importantes, empezando por el propio presidente del gobierno, el almirante Carrero, donde sus servicios secretos estaban en contacto. Y de hecho lo ha contado el general Fernández Monzón, que Carrero le llegó a tirar, no sé si tenía las leyes fundamentales del reino, un libro, se lo tiró a la cabeza a él y a otro capitán que había con él en la mesa, reunidos con Carrero. Porque cuando le dijeron que iba a haber partidos, que hay que organizar partidos para el futuro, Carrero cogió el libro, según cuenta Monzón, y se lo tiró al capitán, que era capitán entonces, Monzón. Dice, eso no viene aquí, en las leyes fundamentales, y se lo tiró. Pero le llamaban a Carrero, estos agentes del SECED, la santa intransigencia. O sea, que era como muy intransigente, pero luego transigía. O sea, les dejaba contactar con González y con el PSOE para ir preparando un poco el tema, porque los americanos además se lo decían a estos agentes que también trabajaban para la CIA por las tardes y les pagaba la CIA. Ellos lo han dicho. Entonces, claro, no es que lo puso directamente, pero evidentemente la situación, o sea, Felipe González jugó como que la cabeza mediante la cual el régimen de Franco, que en esa época estaba muriendo y se estaba transformando para sobrevivir con otra forma, la cabeza para cooptarla. Pero vamos, que si no hubiera sido González, pues igual hubiera sido otro. Pero vamos, Trevijano ya se ve perfectamente que el Partido Socialista Obrero Español, cuando estaba en la Plata Junta, en Coordinación Democrática, iba a traicionar lo que habían firmado. Porque además firmaron 14 puntos muy claros, que nosotros los seguimos defendiendo. Y ellos lo traicionaron. Sí, y además, eso directamente e indirectamente, a ver, en la última época de Franco, el aliado español contra la Guerra Fría, contra el telón de acero, Franco estaba ahí, ¿no? Amigo de la CIA, Kissinger, la socialdemocracia alemana como primer bastión en Alemania del Oeste, frenando a Alemania del Este, y la financiación del Partido Socialista a través de Willy Brandt y sus amiguetes. Si eso nos pone ahí a Felipe González, pues se le parece mucho, desde luego. Siguiente pregunta, si os parece, vamos a plantear esta. Ulfindo, ¿qué hubiera pasado si no asesinan a Carrero Blanco? ¿Creéis que hubiera cambiado algo? Hombre, es difícil de saber. Ya sabéis que el what if, la historia de ficción, es imposible de hacer. Pero bueno, ¿qué hubiera pasado? Yo, de las declaraciones que yo he oído en algún documental de la familia de Carrero, tanto de su hijo, que también llegó al almirante, y de su viuda, y de su hija, dijeron que no quería, fue presidente del gobierno. Creo que lo nombraron a principios del 73, si no recuerdo mal, porque antes era vicepresidente, porque el cargo de presidente del gobierno teóricamente correspondía a Franco. Bueno, no se usaba el nombre, pero entonces Carrero era vicepresidente. Y en el 73 le nombraron presidente del gobierno, porque ya Franco estaba mayor. ¿Y qué pasó? Que no querían, ni la familia, ni su mujer, ni él mismo, él quería retirarse. Eso se ha dicho, lo ha dicho la familia. Y además era el principal valedor del príncipe de España, no de Asturias, porque Juan Carlos nunca fue príncipe de Asturias, de Juan Carlos. Entonces yo creo que Carrero no hubiera pasado nada. Si sigue Carrero, a lo mejor hubiera cambiado un poco las fechas o el pacto hubiera sido de otra manera. Yo creo que Carrero se hubiera retirado en cuanto Juan Carlos se hubiera pedido. Estoy casi seguro, pero no lo podemos asegurar. Pues no, la verdad es que no tengo ni la menor idea, pero todo lo apunta a lo que ha dicho Juanjo, a que quizás hubiera habido un cambio en la cronología, pero hubiéramos llegado al mismo sitio que ahora, claro. Me parece mucho más interesante preguntar, en lugar de que qué hubiera pasado si no asesinan a Carrero, que qué hubiera pasado si Carrillo hubiera dicho que no
a pasar por la ventanilla de los partidos políticos, en cuyo caso sí que posiblemente se hubiera abierto un periodo de libertad constituyente en España. Si Carrillo y el PCE no hubieran traicionado todas las expectativas y esperanzas de libertad, traicionando a sus propios muertos contra la oposición, en la oposición franquista, y a las esperanzas de democracia de todo un pueblo como es el español, eso sí que es una pregunta que realmente hubiera sido mucho más interesante, y la respuesta va pues por donde te acabo de adelantar. Klinker os plantea, en respuesta a lo que estabais comentando anteriormente, la cuestión no es monarquía o república, sino la libertad de los ciudadanos. ¿Qué podrías contestar a eso, Juanjo? Bueno, en principio, sí, efectivamente, lo importante es la libertad política, que es una libertad colectiva, que es distinta que la libertad individual. Ahora tenemos libertades individuales, tenemos libertad de circulación, yo puedo escribir por ahí lo que quieras, aunque cuidado, la prensa se le critica que cada vez se restringe más. Pero bueno, podemos publicar un libro y no te detienen. O sea, hay libertades, con sus peligros y sus restricciones, pero hay libertades individuales por ahora. Y eso nos distingue de una dictadura, que en una dictadura no hay. Eso hay que tenerlo muy claro. Hay libertades. Es un avance respecto a un régimen que no haya libertades de ningún tipo. Eso hay que tenerlo muy claro. No es lo mismo una dictadura que un estado de partidos. La dictadura es más dura, no es peor. Y si no, ya tenéis ejemplos en el mundo. ¿Qué pasa? Que en principio es verdad, tiene razón Klinker, 68. Lo importante no es la monarquía ni la república. La república es un instrumento, simplemente. Lo que pasa es que nosotros pensamos que en España la monarquía, oye, que se pudiera construir una arquitectura institucional como la que nosotros defendemos y que hubiera un monarca. Hombre, si hubiera un monarca que la promoviera, quizá fuera posible. Pero es otro what if. No hay eso ahora. Y además, si lo promoviera y pudiera ocurrir, digamos una democracia coronada, hipotéticamente, hay unas bases filosóficas de lo que nosotros que no se ha elegido el presidente del Estado o el rey. Claro, que el rey, por el simple, es que filosóficamente, esencialmente, no. La lealtad a la especie, que decía Trevijano. Somos todos la misma especie. No, somos iguales ante la política, aunque luego seamos todos diferentes. Unos somos más altos, más bajos, lo que sea. Pero iguales como especie, como ciudadanos. Y eso da lugar a algo. ¿Y a qué da lugar? A que la existencia de una hipotética democracia coronada implicaría que esa corona tiene un poder de influencia. Aunque sea discreto, muy discreto, que puede ser secreto, ¿no? Es lo mismo. Pero coge el teléfono. Puede llamar al jefe de gobierno, puede llamar a un ministro, porque, hombre, le van a coger el teléfono. Que tenga mayor o mayor influencia, hombre, no se sabe. Entonces, es verdad. Con esta salvedad que ponemos, que es fundamental, aparte de lo arriesgada que es la monarquía, que eso no lo perdamos de vista, es arriesgada para la estabilidad. Por su naturaleza, no porque ahora Felipe VI puede ser muy buena persona, discreto, lo que queráis, aunque fuera mucho mejor todavía, daba igual. Nosotros propugnaríamos que el mejor sistema es una república constitucional. Pero Klinker, se ha dicho, tiene razón. Lo más importante es la libertad de los ciudadanos. Pedro, ¿quieres añadir algo a esta pregunta o a este comentario? Simplemente, efectivamente, lo que dice Juanjo, lo importante es la libertad, pero es que la república es la garantía institucional de esa libertad política colectiva. Es decir, la república es el conjunto de instituciones definida positivamente, no como ausencia de monarquía. Porque yo creo que Klinker lo que está hablando es como república, como ausencia de rey. No. Nosotros hablamos de república no es como ausencia del rey, sino como garantía institucional de la democracia formal, como el conjunto de instituciones, como esa consecución, esa construcción para que pueda garantizarse la libertad de los ciudadanos. Y eso en España, desde luego, es imposible con una monarquía que eso ocurra, porque, y a lo mejor me repito en esto, pero es que creo que es muy importante, la monarquía ligó su destino a la oligarquía de partidos en el año 78, cuando se convirtió en el coche, en el vehículo en el que vino y que la conduce aún a día de hoy a todos los sitios a donde quiere ir. Bueno, ya que estás en el atril, te paso la siguiente cuestión de Cportal 90.
Pedro, ¿es más democrático que el presidente acumule poder o que lo acumule un parlamento? A ver, en primer lugar, ni es más democrático ni menos democrático, o es democrático o no es democrático. Y en segundo, la acumulación de poder en sí mismo es contraria a la idea de la democracia formal. Precisamente lo que hace la democracia formal es separar la potencia estatal, la acumulación de poderes y separarlos en origen, de tal manera que el presidente, o sea, el ejecutivo y el legislativo no es que tienen que tener poder acumulado, lo tienen que tener repartido e incluso hacerse la competencia entre ellos, que se odien unos a los otros. Es que esa es la garantía que tienen los ciudadanos de su libertad, de la libertad, que exista un recelo constante entre el Parlamento y el presidente, es decir, y el Ejecutivo, de tal manera que se vigilen recíprocamente y estén completamente alerta, todo el tiempo alerta, para que precisamente no abusen de su poder cada uno de ellos. Es decir, el concepto acumulación de poder ya es absolutamente opuesto y contradictorio a cualquier idea de la democracia formal. Por tanto, ni que el presidente acumule poder, ni que lo acumule el Parlamento. De hecho, una de las normas esenciales y básicas para que exista la democracia formal, de esas reglas de juego, es que en cualquier momento el presidente del gobierno y ante una situación de crisis pueda disolver libremente la Cámara de Representantes, sin nada más que su mera voluntad, pero con una condición, que él mismo en ese momento presente la dimisión y elecciones presidenciales. De la misma manera que el Parlamento en cualquier momento y por mayoría absoluta puedan provocar la deposición del presidente, como también otra única condición, que en ese momento se disuelva la Cámara y también presente elecciones legislativas. De esa manera, lo que se hace es conservar en todo momento ese equilibrio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Juanjo, misma pregunta. ¿Qué añadirías? Bueno, no puedo añadir mucho más. Simplemente, como conclusión a lo que ha dicho Pedro, es que el Parlamento, en el parlamentarismo, acumula poder, en tanto que en una democracia el presidente no acumula poder. El poder no se acumula en una democracia, se separa. Bueno, vamos ahora con las cuestiones de Mar Montsoriu, con la gran Mar Montsoriu, una de las personas, bueno, yo diría que el mundo editorial, yo creo que es una de las pioneras en España. Os plantea dos cuestiones. ¿Habéis leído el libro El jefe de los espías, basado en los archivos de Emilio Alonso Manglano? Supongo que os está preguntando además qué os parece. Y segunda pregunta, ¿es posible tener políticos que no sean corruptos y que se enriquezcan robando dinero público? Pedro, las dos cuestiones, si las puedes responder. Bueno, a la primera no he leído el libro, pero como creo que al principio, cuando empezamos a estar en el aire, sí que conozco la relación o lo que pasó en relación a las escuchas. Lo conoces directamente, no sé si lo has dicho en antena o fuera de antena. De Emilio Alonso Manglano, en las escuchas, en el juicio, y en el cual además, una nota curiosa, Antonio trabó amistad con el que era el abogado de la parte contraria y desde entonces se convirtieron en colaboradores, incluso en lo político. Yo he tenido oportunidad de compartir también con él emisiones radiofónicas, ¿no? Aquellas primeras emisiones que hacíamos desde la emisora de Ruiz Mateos, de Radio Libertad, que estaba en la plaza de Cuzco. Este hombre era Jesús Santaella, ya fallecido, quien fuera luego también abogado de Mario Conde, también, entre otros. De hecho, una de las cuestiones que tenía Antonio, el hijo mayor de Antonio, bueno, pues era también bastante conocido por aquel entonces. Antonio García Trevijano, perdón, para que los oyentes, estamos sí, hablando de Antonio. Sí. En la presa del Corazón salía y cuando la defensa de Jesús Santaella, en este caso, era pues en este sentido, ¿no? Un poco, y también con el coronel Perote también, exactamente, en estas escuchas, era decir que, bueno, que porque le estaban escuchando a él, si a lo mejor le estaban escuchando a su hijo por esa otra actividad que salía en la presa del Corazón y demás de estas cosas. Entonces, en este sentido, pero el libro leer no lo he leído, ¿no? Aunque todo ese ámbito de las escuchas, en los tiempos de Manglano, de Perote, todo aquello, sí que lo conozco tanto a través del
de Jesús Santaella como del propio Antonio García Trevijano. Y a la segunda pregunta, si es posible tener políticos que no sean corruptos y se enriquezan robando dinero público, pues sí, es posible. Claro que sí es posible y en realidad no es tan complicado. Efectivamente, lo primero que hay que hacer es acabar con la monarquía de los partidos, con los partidos estatales y que los políticos, concretamente los legisladores, dependan de sus votantes. Y eso solo se consigue a través de un sistema electoral uninominal por distritos electorales pequeños en los que los partidos no sean subvencionados por el Estado, sino que por ese distrito se pueda presentar a alguien que pertenezca a un partido o no, que los partidos políticos únicamente sean subvencionados con las cuotas ordinarias de sus asociados, con prohibición de las donaciones, y que el legislador de distrito sea sufragado y mantenido por el propio distrito y por nadie más que por el distrito. Con unas reglas tan sencillas como esas, con la independencia judicial y con la separación de poderes, se consideraría, desde luego, que existieran políticos que no fueran corruptos. Juanjo. Bueno, pues respecto al libro de Emilio Alonso Manglano, no lo he leído, no lo conozco, sí conozco los hechos que habéis aludido ahora, pero esto se suscita una cuestión muy importante, que es la razón de Estado, que se ha llamado siempre, ¿no? Sobre todo aplicada a la siguiente pregunta. ¿Pueden los servicios de información de un Estado actuar sobre los ciudadanos nacionales? Mi respuesta es no. En una democracia, los servicios de información solo pueden actuar sobre las amenazas del exterior o, si se trata de ciudadanos nacionales, si son delincuentes, o sea, si son terroristas, si son crimen organizado, narcotráfico, eso es aceptable. Pero sobre ciudadanos honestos nacionales, en una democracia los servicios de información del Estado no pueden actuar. Eso está prohibido. Es intolerable. No hay ninguna razón de Estado que lo justifique, ni con una sola excepción. Es como aquel que decía que en un caso muy extremo de un terrorista que ponga una bomba atómica en una capital, se le podría torturar legítimamente para que te diga dónde está la bomba atómica. No se le puede torturar legítimamente. Si lo torturas es un crimen. Y además es que te va a mentir. No te va a decir dónde está la bomba atómica. Si es un suicida, tal, eso es absurdo, no lo justifica. Entonces, eso está claro. Por supuesto que Mar, se te quitan las ganas de votar. No votes, haz como nosotros te abrazaremos si no votas. Luego, la segunda pregunta, ¿es posible tener políticos que no sean corruptos? Bueno, es que en un sistema democrático, con los sistemas de controles y equilibrios propios de él, no puede haber corrupción sistémica. Puede haber crímenes como habrá algún asesinato, robos o gente que atropelle a personas porque van bebidos. Pero será un fenómeno periférico. El problema es que ahora, en el estado de partidos, la corrupción es factor de gobierno. Es sistémica, pero no por el tema de robar. La corrupción, perdón, que es muy fuerte lo que has dicho. La corrupción es factor de gobierno. Claro, es factor de gobierno. ¿Puedes explicarlo? No, ¿Por qué? Sin corrupción no podría funcionar el régimen. ¿Tú crees que la corrupción es el aceite que sirve que la maquinaria funcione? Desde luego. Tú mismo la has definido, pero no solo porque sea la corrupción de sobornar y robar, es también lo que la causa, que es la corrupción moral. O sea, hay una corrupción no delictiva. Corrupción moral, sí, ¿qué quieres decir? La corrupción puede ser no delictiva y esa es la peor, es el origen de la delictiva. La corrupción moral, el relativismo moral, no hay bien ni mal, la gente ya no sabe que si robar es malo. Muchas personas con la corrupción cultural, moral, piensan que si tienes algo a la mano y no lo robas, eres tonto. Si al vecino se le cae el móvil y tú no te quedas con él en vez de devolvérselo, eres tonto. Eso es corrupción moral. Y eso da lugar a que se produzca el delito posterior. Entonces, la causa es la corrupción moral. Y el estado de partidos se basa en la corrupción moral, en la mentira, en reglas falsas. Eso es corrupción moral, por eso es factor de gobierno. Porque no es que sea una degeneración, es que funciona de acuerdo con sus propias reglas. No es que haya degenerado el sistema o el régimen. Es que es así, por definición.
¿Tú qué añadirías a eso que ha dicho Juanjo? Porque me interesa, Pedro. ¿Añadirías algo a esto de la corrupción como factor casi sistémico? Es que es imposible. Y si no, ¿qué explicación le das al Estado de las autonomías? Es una simple manera de repartirse entre ellos pues la administración y no hay mayor corrupción que ello. La corrupción moral es inicial y lo ha dicho Juanjo, era fundante. O sea, la manera que tienen los partidos políticos y sus predecesores del régimen franquista de tener la seguridad de que no van a perder es que todos ganen. Y precisamente por eso no hay mayor corrupción. Que todos cobren de una forma u otra. Perdón. Claro, esa es la manera de que es un juego en el que todos ganan siempre, ¿no? Entonces, esa es la corrupción que hay. Y lo que antes te decía, por ejemplo, ¿dónde tienes esa corrupción máxima? La Constitución perdura porque no se cumple y todos son conscientes de que no se cumple, pero fíjate qué mayor corrupción puede existir que la Constitución del 78 prohíba el mandato imperativo de los partidos y todas las normas que se han aprobado en el Parlamento español desde el año 78 se han aprobado con el mandato imperativo de los partidos. En el que ¿Puedes explicar, perdón, a los oyentes qué es el mandato imperativo? Porque no tienen por qué. El mandato imperativo de los partidos, que está prohibido en la Constitución, es que los diputados han de tener libertad de conciencia para votar libremente, independientemente de las leyes, independientemente de las consignas que les den desde su propio partido. Y aquí se reconoce públicamente, aparece un señor que es el cabeza del grupo parlamentario levantando un dedito, dos o nada para decir lo que tienen que votar. Es como el del banderín en los ejércitos o el de la trompeta. Levanto el banderín, hago sonar la trompeta y ya toda la formación realiza una acción. Exactamente. Esa es la corrupción originaria y que es sistémica. Por eso funciona lo que hay, porque la Constitución no se cumple. El sistema, ¿qué mayor corrupción hay que esa? Que el sistema siga adelante porque no se cumplan sus normas constituyentes. Esa es la corrupción original, básica, elemental. Es lo que ocurre. Es más, se le sanciona públicamente a un parlamentario cuando dice que rompe la disciplina de grupo. ¿Pero qué es eso de la disciplina de grupo? La disciplina de grupo es el reconocimiento expreso de que la prohibición del mandato imperativo a los partidos de la Constitución se practica todos los días y aquí no pasa nada. ¿Y el Tribunal Constitucional qué dice? Le va a decir si no son ni magistrados, si son elegidos por los propios partidos políticos, si se los reparten. No pueden decir otra cosa. Muy interesante, la verdad que esto es muy interesante. Vamos con la siguiente pregunta de Vic. ¿Un recelo constante entre poderes no acaba en partidismo y en guerra civil? Esta es otra de las cuestiones en contra de este tipo de movimiento refundador, ¿no? Que puede acabar en un conflicto interno, una guerra civil. ¿Qué contestaríais a Vic? Juanjo. Bueno, yo sobre todo la pregunta de Vic a mí me recuerda dos cosas muy importantes. La primera es que la lucha política tiene que existir. Las distintas ideologías, por ahora, en la civilización actual, van a seguir existiendo. En un momento de la historia no había ideologías, porque había monarquías tradicionales, pero ahora sí las hay. Y no sabemos si en el futuro a lo mejor la filosofía llega a un desarrollo que desaparecen de nuevo las ideologías. Quizá, pero por ahora no, van a continuar. ¿Y por qué? Pues porque hay distintos intereses en la sociedad. Y esos intereses son contrapuestos. Y la gente va a tener recelos entre ellos y algunos, aunque esté mal, se van a aborrecer, se van a odiar. Mientras haya empleadores y empleados, prestamistas y prestatarios, banqueros y sindicatos de trabajadores, etcétera, va a haber distintas ideologías e intereses, pero es que hay que encauzarlos. Y la democracia es una manera de encauzarlo. Esas fuerzas sociales mediante el voto, que el voto es fuerza, no es inteligencia. Por eso cada ciudadano tiene un voto de valor igual. El voto es fuerza. Esas fuerzas sociales se encauzan a través de unas instituciones inteligentes para que no haya guerra civil. Partidismo es natural que haya. Si hay libertad ideológica, los partidos son la consecuencia de la libertad de asociación. Entonces, aunque no son imprescindibles, son inevitables. La gente nos podemos asociar. Si yo soy socialista, lo que quiera, o carlista, o lo que os dé la gana, tengo el derecho a fundar un partido carlista. Entonces, claro que hay partidismo. La democracia es que haya
distintas ideologías y que gobierne el que gana las elecciones, la persona que gana las elecciones, y que sea diputado o representante de un distrito el que gana las elecciones. Y el que pierde, nada. No es oposición, el que pierde ha perdido. No es nada. Que se dedique luego a buscarse otra elección o otro trabajo. Entonces, claro, partidismo es normal, por eso no hay que preocuparse. Y la guerra civil, por supuesto que si hubiera habido democracia en España en 1936 y hubiera habido un presidente con la presidencialista, con una república constitucional, por la voluntad de poder que tiene un presidente de un ejecutivo y el prestigio que le otorga haber sido nombrado directamente por la mayoría absoluta de los españoles, no hubiera habido guerra civil. Lo que pasa es que en aquella época pues no hubo personas que supieran construir un sistema político mucho más perfecto, mucho más afinado y inteligente, en definitiva. Lo mismo, Pedro. ¿Qué contestarías a Vic? Bueno, que es que lo contrario al partidismo es la facción. Y la guerra civil, ¿eh? No te olvides de esto. Entonces, quiero decir, lo que hace el recelo constante, el recelo constante entre poderes es fruto de su separación en origen y de la voluntad de poder, precisamente. Pero ¿qué es lo que hace esa separación de poderes? Ese recelo es fruto de su separación. Lo contrario a la separación es la potencia. Y ojo, que eso sí que es el peligro. Porque entonces no hay partidismo. Lo que hay es lo que te digo, habría facción diferentemente. Y entonces cuando hay facción y no hay partidismo, es el levantamiento de una masa de personas contra un orden establecido o contra otra masa de personas que piensan diferente a ellos, que es lo que ocurrió en la guerra civil. De hecho, así es como dice Juanjo, con un presidencialismo sería impensable en realidad el desencadenante de la guerra civil española, ¿no? Dicho esto, este tipo de pensamiento se acomoda mucho o suele tener las mismas personas que dicen, ¿por qué mi voto? Que yo, que soy un tío que tiene 3 másters del universo, 2 carreras y hablo 7 idiomas, ¿vale lo mismo que este hombre que está ahí labrando el campo? Pues por lo que ha dicho Juanjo, exactamente lo mismo. Porque lo político, la fuerza de lo político lo político es una cuestión de fuerza, en realidad. El átomo de cada una de las personas que actúan socialmente es la fuerza de ese río que así se compone y que hay que encauzar, independientemente de la calidad de cada una de esas gotas de agua que lo compone. Y eso solo se hace a través de instituciones inteligentes que separen los poderes para que tengan freno. Porque el recelo entre poderes constantes lo que hace es poner freno uno al otro, un contrapeso. Si eso no existe, hay potencia y hay algo peor que el partidismo, que es lo que te digo que hay, que es la facción. La facción. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Vamos a tomar 2 o 3 más. Nos estamos acercando al tiempo que teníamos pactado. A ver, porque hay muchas, hay muchísimas. Hay muchísimas. A ver, creo que voy a tomar, por ejemplo, la de Zinkler. Voy a ir así buscando en cierto orden. ¿Qué pasaría si una de las 2 cámaras tuviera miembros elegidos por sorteo como las mesas electorales? ¿Qué pasaría? Pues que tampoco habría representación igual que ahora, porque no has elegido a nadie. Eso para empezar. Y como lo de las mesas electorales, bueno, aquí hay un tema que está muy bien esta pregunta, porque nosotros, por ejemplo, para poner de manifiesto otra de las vías de acción que hemos estado realizando desde el MCRC es precisamente dar apoyo y asistencia jurídica a la insumisión electoral, a todos aquellos que se oponen a la coacción del Estado para formar parte del juego partidocrático, y que el MCRC desde luego les está dando apoyo legal, jurídico para oponerse a ellos. No, vamos a ver, esto que dice pues es un poco, pues no sé, es una solución imaginativa pero poco fundada, por decirlo así. Vamos a ver, lo que tiene que regir entre la relación entre el representante y el representado es una relación de lealtad, de confianza absoluta. Quiero hacer notar que es muy diferente, por ejemplo, y por eso las cualidades que deben adornar al representante del legislativo que al presidente del gobierno. El presidente del gobierno lo que debe regir
no digo que no la lealtad, pero es desde luego la inteligencia, el ver crecer la hierba, lo que va a suceder, la perspicacia, mientras el representante, la virtud que domina en el representante respecto del representado es la lealtad a ese mandato que le otorga el representado. Al fin y al cabo, las instituciones políticas tienen su origen casi todas en las instituciones jurídicas. Y el mandato representativo político, entre el representante y el representado, es muy similar y viene, por ejemplo, del derecho de la representación procesal que tú le puedes dar a un procurador o un abogado para que te represente en un procedimiento. De tal manera que él, siendo leal, tiene que defender lealmente también tus intereses. Lo que viene a promover, imaginémonos, siguiendo la teoría de este interviniente, es que a ti te designaran un abogado por sorteo. ¿Te parecería bien para defenderte de un delito en el que se estuvieran pidiendo penas de prisión, o para defender tu propiedad, o para defender tus intereses y la de tus hijos en tu divorcio? ¿A ti te parecería correcto? ¿Te parecería lógico? ¿Te parecería que se adapta a ese sentido de la lealtad en la representación, en esa relación que debe existir entre representante y representado? Pues yo entiendo que sin género de dudas no, en absoluto. Juanjo. La verdad es que no puedo añadir mucho más. Simplemente que el sorteo, aunque ha habido ya iniciativas, Clinker 68 nos lo pregunta porque él ya ha oído, hay alguna propuesta de ese tipo. No sé si basada en que a lo mejor en la antigua Grecia algunas magistraturas que eran funcionarios para realizar determinadas tareas, como había democracia directa, se asignaban por sorteo algunas funciones. Se consideraba que la democracia, a lo largo de la vida, un ciudadano debería desempeñar un cargo dentro del Estado. Entonces, había cargos por sorteo que eran adjudicados porque era literalmente, no representativamente, sino literalmente el gobierno o la administración del pueblo, perdón. Claro, claro. Entonces, es como si en un pueblo muy pequeño, o en una ciudad muy pequeña, o en una comunidad de propietarios, de vecinos, pues es como si se acuerda, venga, por sorteo te toca a ti encargarte de los recibos del gas. Bueno, pero eso vale para una gestión de un pequeño pueblo, quizá. Pero para un país grande, como generalmente lo son, de millones y millones de habitantes, las cámaras tienen que ser voluntario, alguien que tenga vocación política de presentarse, porque yo no la tendría, de presentarse ante sus vecinos de su distrito, elegirme que yo tengo propuestas válidas para los problemas que tenemos aquí. Ahí está el origen del diputado. Es alguien que por vocación o por ambición de poder o de políticas, es legítimo, propone a sus conciudadanos elegirme porque yo quiero hacer esto, quiero hacer esta ley, proponer estas cosas. Y ya está, la política es así. Siguiente pregunta de Don Bigotón. Corrupción cultural, corrupción moral, ¿qué peligro de discurso? ¿Quién define qué es la corrupción moral? ¿Un cura, un pastor, un imán? Mejor ir a lo material y no salir de ahí. ¿Quién define lo que es la corrupción moral, Pedro? Bueno, vamos a ver. La corrupción moral son las normas elementales y básicas en el comportamiento ordinario, en lo que se hace, lo que se piensa. O sea, es hacer lo que piensas. Lo contrario es corrupción moral y cultural. La hipocresía es la corrupción moral. Es hacer lo contrario a lo que estás predicando. Eso no supone ningún peligro que yo sepa, sino que es higiene intelectual e higiene moral propiamente dicha, ¿no? Nadie define qué es la corrupción moral. Si alguien necesita que le digan qué es lo moralmente aceptable en política, desde luego es un relativista. Y eso es lo que ha dicho Juanjo, que es precisamente y en lo que se basa la corrupción moral, en el relativismo, en el que no hay el bien ni el mal. Pues claro que cada uno tendremos nuestra concepción del bien o del mal, pero decir que ir a lo material y no salir de ahí, en mi opinión. ¿Y qué es eso de ir a lo material? Yo no sé lo que significa ir a lo material. Ellos sí que van a lo material, y tan a lo material como van, que es el origen y el motor de su corrupción moral, no es otro que la consecución de lo material. Pues que acaso no nos acordamos de la Beautiful People del PSOE,
no nos acordamos de Mariano Rubio, no nos acordamos de Ibercorp, no nos acordamos de nada de esto. Vaya, pues yo creo que eso sí que es ir a lo material. Y para llegar a lo material, naturalmente que tienen que corromperse moralmente, vender sus propios principios. Esa es la corrupción moral. Lo que ocurrió en el año 78 es el origen de la corrupción moral, traicionando la oposición y sobre todo el partido que más había luchado en contra del régimen de Franco activamente a esas aspiraciones democráticas de los españoles, y la corrupción moral del régimen, pues también prostituyendo todos sus principios para conseguir también lo material, que no era bajarse del coche oficial, como consiguieron, por ejemplo, Fraga, que no dudó de ser un arduo defensor del Estado unitario franquista para tener que subtitularle como un karaoke cuando era presidente de la Junta. Eso es la corrupción moral. Y eso no te lo tiene que decir ni un cura, ni un pastor, ni un imán, evidentemente. Juanjo, ¿quieres añadir algo más sobre este tema o pasamos a la siguiente cuestión? No, simplemente que existe, no tiene que ser una religión concreta. Hay una moral natural y hay un sentido común. Yo creo que no creo que haya ningún habitante en la Tierra que piense que se puede matar. A lo mejor hay por ahí alguien en estado natural, en una selva, bueno, yo no lo sé, y seguro que tienen su moral natural de no matar o no robar. Eso, todos, o vamos a llevar el relativismo hasta el punto de que no sabemos cómo es una conducta apropiada de una persona honesta. Yo creo que está claro. Siguiente pregunta de Thanos El Salvador, y esto es algo que se está extendiendo, este tipo de cuestión, en los últimos años. ¿Qué ventaja tiene una democracia respecto a una tecnocracia o una autocracia como la China? Pedro. Pero es que, a ver, es que la democracia no estamos hablando de que tenga una ventaja o un inconveniente material en los resultados. Es cuestión de la propia actuación. Eso es la jugada, no las reglas de juego. Nosotros estamos antes en la regla de juego. Pues la ventaja que tiene la democracia respecto a la tecnocracia o la autocracia es simplemente que en la primera existe la libertad y en la segunda no existe la libertad. Entonces ya depende si a ti te parece bien o correcto o estás a favor de carecer de libertad, sobre todo de libertad colectiva, de tu capacidad para deponer a los gobernantes y elegirlos o de controlar al poder, pues no tiene ninguna ventaja la democracia, evidentemente, ninguna ventaja. Pero claro, la ventaja de la democracia respecto a cualquier otro sistema es precisamente la capacidad de controlar al poder. ¿Quieres añadir algo, Juanjo? Sí, bueno, sobre todo, creo que ya lo hemos dicho, la democracia no la defendemos porque dé el mejor resultado, que yo creo que sí lo da, sino porque es el mejor procedimiento. Estamos eligiendo un procedimiento aceptable para elegir a los gobernantes, para que nosotros gobernados, ya que tenemos que obedecer al Estado, que nos impone obligaciones que muchas veces ni siquiera entendemos, que por lo menos nosotros elijamos a los gobernantes y a los diputados, ya que no tienen poder sobre nosotros. Y entonces hay que añadir que, y la pregunta de Thanos Salvatore es muy inteligente, es muy buena pregunta, ¿no os creéis que no? Porque efectivamente las dictaduras pueden ser muy eficaces. Claro. De hecho, en la historia lo han sido muchas veces. Gonzalo Fernández de la Mora, ministro de Franco, de Obras Públicas y diplomático, habló del estado de obras, porque la dictadura se justificaba por sus obras, por los pantanos, por la industria que creó el INI, porque había menos paro, porque había desarrollo económico. Igual que en China, la dictadura china se justifica por sus obras, por el desarrollo económico fundamentalmente. Ha sacado de la pobreza a millones y millones de chinos. Pero me da igual, yo no quiero una dictadura, no quiero una tiranía. Y además a esto hay que añadir algo muy importante. Aunque la democracia no se define por sus resultados, sino por su procedimiento, por la forma de actuar para regular el poder, yo estoy convencidísimo que, por ejemplo, España no sería un país fracasado si hubiera democracia. Sería un país mucho mejor. Es que estoy convencido, porque las fuerzas
que hay en la nación es el conjunto de los españoles, están libres. No hay la corrupción o un régimen tan nocivo, producen efectos también en lo material, en el desarrollo económico, etcétera, y en la defensa de los intereses del país. O sea que yo creo que además, en general, la democracia da mejores resultados y, sobre todo, los daría en España que el régimen que tenemos. Eso seguro. Vamos a la última pregunta de Strangemore. Plantea lo siguiente. Es una pregunta bastante antigua, ¿eh? O sea, es una clásica en los sistemas políticos. ¿Qué papel tienen las minorías en una democracia representativa? ¿En un sistema de representación por distritos no se corre el peligro de que la mayoría de la población abuse de las minorías, Pedro? Pues no. Desde luego que las minorías tienen una función muy importante en la democracia representativa. Y aparte de todo ello, a través de los diversos sistemas de control para ellos, por ejemplo, el sistema de representación por distritos, el diputado de distrito tiene la obligación de mantener la oficina del representante, a través del cual canalizar precisamente todas las peticiones de su distrito e incluso su propia revocación si no cumple con lo que le dicen. Pero respecto, y aun con eso, efectivamente existiera ese riesgo, nos olvidamos de algo muy importante, que por encima de la ley hay una cosa muy importante que es la Constitución, si de verdad existe la Constitución. Y esa es la diferencia, porque en los sistemas de representación por distritos se eligen legisladores. ¿Y qué hacen los legisladores? Hacer leyes. ¿Y qué son las leyes? Las leyes no son ni más ni menos que esa parte del derecho, esas normas jurídicas que defienden a la mayoría respecto de la minoría. Pero la Constitución lo que hace es precisamente lo contrario, defiende a las minorías de las mayorías. Y si existe Constitución de verdad, naturalmente que las mayorías, a través de los sistemas de los diputados de distrito electoral, un sistema mayoritario uninominal, no pueden pasar por encima de la Constitución. Y las minorías siempre tienen la salvaguarda constitucional. Salvaguarda constitucional que además no está encomendada en este sistema a un tribunal constitucional elegido por los propios partidos políticos, ¿no? Sino que cualquier juez de instancia puede aplicar desde el primer momento. No es un sistema kelseniano, que es un horror como el que existe en las partidocracias, sino que los jueces pueden aplicar directamente la inconstitucionalidad de las normas. Hace poco en Estados Unidos pasó algo así, creo que Juanjo seguramente que me lo puede explicar mejor porque creo que conoce el tema, en el que un juez pues quería cometer una barbaridad también, creo, con este tema, bueno, de algún refugiado o de inmigrantes, de ponerlos directamente, y acudieron al Tribunal Constitucional. No, porque no hay. Acudieron a un juez, que un juez de cualquier condado de estos cogió directamente y dijo que eso era inconstitucional. Pues, ¿qué ocurre? Que ¿cómo se resuelve definitivamente la constitucionalidad o no de la norma o de esos abusos que pudieran cometerse por distrito? Pues a través del sistema de recursos hasta acabar en una sala dentro de la jurisdicción ordinaria, no de un tribunal político como es el constitucional, como es de una sala de lo constitucional del Tribunal Supremo, por un sistema devolutivo de recursos, pero con eficacia de las resoluciones inicialmente dictadas como garantes, que los jueces son capaces de arguir la Constitución como salvaguarda de las defensas de las minorías. Esto es muy importante. La ley defiende a la mayoría de la minoría, la Constitución defiende a la minoría de la mayoría. Bueno, tú apagas la antorcha del Cinosargo, don Juanjo. De esta pregunta, bueno, sí, evidentemente. Cierras el programa. Los papeles, vamos a ver. El tema es que con el sistema proporcional no hay representación. No es que haya representación proporcional, porque el Parlamento no es como una encuesta donde tengan que figurar los porcentajes de las distintas ideologías. Eso puede tener una ventaja, pero hay que elegir. Hay que elegir, si queremos una encuesta, que el Parlamento sea, que es que hay un 10% de ecologistas y un 15% de liberales, etcétera. Es que no se trata de eso. Se trata de que
haya un representante político de un territorio, porque la representación política se inventó y es eso, no puede ser otra cosa. Porque si queremos tener esa encuesta con la representación proporcional, perdemos la representación política y tenemos empleados de los partidos que no representan a nadie. Entonces, la cosa está clara. Con el sistema de distritos, la mayoría absoluta elige al representante y además la nación entera elige al presidente. Y es que no hay otra manera. A veces no se puede tener todo. Esa encuesta que nos diga que hay un 10% de ecologistas o de lo que queráis, ya hay encuestas para saberlo. No hay que llevarlo al Parlamento porque eso no vale para nada. No hay representación política. Y en una democracia representativa, el representante no representa solo a los que le ha votado, representa a todo el distrito. Porque la mayoría absoluta, si estamos en un grupo de amigos, dentro del ser humano está el convencimiento de que lo legítimo es que si somos 7, ¿a dónde vamos a cenar? Que se vote. Si somos 7, pues donde digan 4. Si 4 dicen que a un sitio, se va a ese sitio. Y la minoría de 3 se va al mismo sitio a disfrutar de la cena con sus amigos. Y aceptando deportivamente que la mayoría ha decidido ir a tal sitio. Otro día habrá otra mayoría. O sea, que la minoría lo que tiene que hacer es aceptar el resultado de la elección democráticamente. Porque si no, entonces, ¿qué quieres? ¿Que haya guerra para ver quién gobierna? No hay otra manera, porque el régimen proporcional lo que produce es una oligarquía de partidos. No hay otro remedio. Este es el único sistema político que conocemos que pueda funcionar de la mejor manera posible. Cuando se invente otro, pues ya lo veremos. Bueno, creo que un programa interesantísimo, unido a los últimos, creo que excelente. Don Pedro González, ¿algo que añadir? Pues poco más, simplemente darte el agradecimiento de esta tribuna pues para difundir estas ideas que, pues, por lo que tú quieras pensar, pues no tienen demasiado predicamento en los medios oficiales. Y quizás por algo tan sencillo, porque no se trata tanto de construir ideas o construcciones filosóficas muy complejas, sino precisamente que todo radica en la sencillez de las ideas políticas y quitar todos esos engranajes que nos están metiendo pues para hacer o decir que es por nuestro bien, para garantizar nuestra libertad, para otorgarnos libertades, cuando en realidad lo que necesitamos es libertad como motor precisamente de nuestra actuación política. ¿Dónde pueden saber más del MCRC los oyentes, Pedro? Bueno, quizás Juanjo, que es el presidente, pues te lo podrá decir muchísimo mejor, puesto que él es el que se ocupa fundamentalmente y tiene pleno conocimiento de ello. Yo creo que Juanjo te lo va a contar mucho mejor eso. Juanjo. Bueno, pues podéis entrar en el sitio web mcrc.es y además tenemos un periódico digital que se llama Diario Español de la República Constitucional, que su sitio web es diariorc.com. Y además tenemos pues, en las redes sociales MCRC, en las redes habituales y en YouTube. Entonces, en YouTube nuestro canal se llama Libertad Constituyente Televisión. Bueno, te agradecemos, Jordi, que este programa y además que tu canal, que tiene poco tiempo, creo que es un canal emergente donde la calidad es muy alta y que va subiendo muy rápidamente, por lo que he visto. Así es, así es. La verdad es que tiene muy poco, la verdad, 3 meses el canal. Estamos creciendo muy rápidamente. Esperemos que en un año se haga referencia diría que en debates de este tipo, debates de calidad, que al mismo tiempo haya mucha gente que quiera verlos y cada vez más gente. Debates que no tienen por qué ser aburridos y sí tienen por qué ser importantes. Lo dicho, chicos, un abrazo a todos. Nos vemos mañana. Gracias.